Para recapitular y vamos a empezar otra vez, estoy creando una clase llamada círculo, la cual va a contener su propiedad radio y voy a obtener o voy a crear dos métodos llamados calcula perímetro y calcula área, el cual ambos devuelven un valor, pero ambos también van a recibir un valor. Ahorita lo vamos a verificar checando las fórmulas. Siguiente clase, vamos a hacer la clase triángulo. Y sabemos que como dato vamos a tener double, base, vamos a ponerle pública. Otro sería base del triángulo, base T. Nuevo método, vamos a hacer lo mismo, que devuelva calcula área. Nos faltó el campo. Es calcula perímetro. Todos devuelven un valor, double. Y me voy a regresar aquí, voy a agregar un nuevo campo y va a ser también de tipo double. Y nos faltó altura. ¿Sí? Vamos a crear una nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar cuadrado. Nuevo campo, igual double. Y le vamos a poner lado. Y los métodos devuelve double. Y van a ser calcula área. Y calcula perímetro. Creo que con esos, obviamente después vamos a agregar más figuras. Pero falta algo importante. ¿Qué necesito para poder calcular el perímetro de un círculo? Lo único que voy a recibir para calcular el perímetro pues sería el radio, double R, ¿sí? Porque este método lo que va a obtener o lo que va a recibir pues es el radio. Y para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Entonces, en este mismo método, lo que yo voy a recibir es otro double y va a ser el radio. ¿Sí? Del triángulo, para calcular el área, es base por altura sobre 2. Base, o sea, recibo double base, coma, double altura. Base T. Y para calcular el perímetro, pues serían cada uno de sus lados, que sería la base. Vamos a poner la base T. Es double base T. ¿Sí? Y vamos ahora con la parte del cuadrado. Para calcular el área, pues lo único que vamos a recibir es double lado. Y para calcular el perímetro también vamos a recibir double lado. Voy a hacer mi programita de figuras geométricas, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, mi programa principal va a tener radio,
base, altura, lado y figura. Una vez que yo tenga esto, voy a proceder a hacer las clases. Repito, lo que acabo de hacer es que automáticamente me lo genera. Pero voy a empezar mi proyecto desde cero para que vean cómo se agregan las clases. Maestra, ¿qué es mejor? En el momento en que ustedes tengan bien identificado cómo crear las clases, cómo se hacen, cómo se estructuran, entonces podemos usar el N-Class para que me lo haga. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa si ustedes van a desarrollar en otro lenguaje que no sea C# y que también sea orientado a objetos? Pues necesitamos saber el concepto y la manera de utilizar clases. Entonces, ¿cómo creo una clase? ¿Sí? Este es mi proyecto, le dimos nuevo proyecto. Clic lado derecho, agregar, nueva clase. Y voy a crear la clase llamada triángulo. ¿Sí? Voy a crear la clase llamada cuadrado. Y voy a crear mi clase llamada círculo. ¿Sí? Una vez que yo ya creé mis clases, voy a proceder a hacer mi operación de cada uno de ellos. Quedamos que dentro de círculos, según el diagrama, iba a tener un método llamado de tipo double, o sea que va a regresar un double, y se llamaba calcula radio. ¿Sí? La cual iba a recibir radio, y al ser un método que retorna valor, porque ojo, tengo que retornar un valor. ¿Sí? En este momento necesito hacer ahora sí mi operación matemática. Voy a definir una variable constante llamada pi, a la cual le vamos a dar 3.1416. ¿Sí? Y vamos a hacer mi operación matemática. ¿Cuál es la operación para obtener el radio? ¿Pi por qué? Pi por radio al cuadrado. ¿Ese es el para el perímetro? No, este dijo el radio. Perdón, es que aquí es calcular área. Calcula área. Y ahora sí, es pi por radio al cuadrado. Entonces, la operación matemática, voy a declarar aquí una variable, que ahorita vemos si lo podemos quitar. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Aquí le voy a poner por radio. Recordar que radio por radio, pues me da, ¿sí? Punto y coma. Esta es una operación simple. Nos permite calcular el área. ¿Y qué voy a devolver? Ah, pues puedo devolver el área. O es lo que voy a devolver. Hay dos opciones. Puedo devolver tal cual el nombre de la operación o el nombre de la variable, o puedo devolver la operación matemática, y lo que me ahorra es que puedo evitar una declaración. Voy a crear otro método llamado public. También devuelvo un valor, double, calcula perímetro. Quedamos que también recibe un valor. Y para calcular el perímetro, la operación es pi por diámetro. Y el diámetro es 2 veces return pi por radio por 2. ¿Sí? Es 2 veces
el radio. En este momento yo tengo mi operación para calcular el área y mi operación para calcular el perímetro. Cada uno de ellos devuelve un double y cada uno de ellos recibe un valor. Ojo, yo aquí estoy recibiendo un radio. Como estoy recibiendo un radio, esta variable radio solo existe en el momento en que se esté ejecutando esta operación o este método. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando ustedes reciben un valor, esto es un pase de valor, y tengo muchos métodos, al yo recibir valores, sabemos que solamente lo puedo usar aquí. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar este radio en toda mi clase? Bueno, tendría que declarar una variable, por ejemplo, double, vamos a ponerle public, double, radio aquí, ¿sí? Y entonces aquí tendría que poner que radio aquí es igual a radio. ¿Qué ventaja tiene? Que lo puedes usar aquí, lo pudieses usar acá y lo pudieses usar en cualquier otro método que tengas contenido en esta clase. Entonces, las dos opciones se pueden trabajar. Ahorita lo que yo estoy nada más trabajando es recibir por cada uno de ellos un valor. Me voy a ir con la clase triángulo y la clase triángulo pues va a ser algo similar. Public, double, calcula área y recibe base. No pongo tal cual la palabra base porque es una palabra reservada de C#. Y la operación es return. Repito, el return se usa porque aquí no tiene un método void. Recordar que un método void es aquel que no devuelve valores. Como aquí sí estoy indicando que voy a devolver un tipo de dato double, hay que poner la palabra return. Y voy a devolver la operación matemática, que sería base por altura entre 2. Punto y coma. Y voy a hacer algo similar, pero para lo que es el perímetro. Double, calcula perímetro. Y voy a recibir base T. Y vamos a suponer que es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, porque la operación va a ser base T por 3. Y esa sería mi operación matemática para obtener la parte del triángulo. Y me voy por último con el cuadrado. Y el cuadrado pues va a ser algo similar. Obviamente con sus respectivos calcula área, solo voy a recibir el lado. Y para obtener el área de un cuadrado es L por L. ¿Sí? Y para el perímetro es lado por 4. En esta clase es la que se va a encargar de mandar llamar a cada una de las clases dependiendo de lo que él vaya a recibir. Entonces, console.writeLine y vamos a escribir aquí figuras. Punto y coma. Y ahora sí, lo primero que necesito es console.writeLine
selecciona una figura, ¿sí? Una de las cosas que es con consola, pues es que tú tienes que interactuar con el usuario. Y entonces nosotros tenemos que poner el menú, ¿sí? Y vamos a seleccionar lo que es triángulo. Cuadrado. Y círculo, ¿sí? Una vez que tengo esto, entonces ahora sí voy a proceder a hacer lo que es mi case. Vamos a hacer el case o mi switch. Switch, figura, case. Vamos a dejarlo en A. Más fácil. Bien, la diferencia si yo lo dejo en string es que yo tengo que poner aquí doble comilla, ¿sí? Y entonces, figura.upper. Aquí lo que voy a asegurarme es que esté en mayúscula para que se pueda hacer la conversión. Entonces, case break. Vamos a hacer el case y vamos a hacer estos case. ¿Qué opción pueden usar? Pueden utilizar lo que es case o pueden utilizar también un if. Las dos opciones son correctas. La ventaja es que con el case podemos identificar si entra una opción o entra la otra. Default. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar a hacer aquí nuestra operación matemática. Si es un cuadrado, le vamos a poner C. Y si es un círculo, le vamos a poner CI. Entonces, aquí sería C. Y aquí sería CI. Console.writeLine. Opción no válida. ¿Sí? Y bueno, vamos a poder realizar nuestras operaciones matemáticas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Viene la parte ahora sí de poderme comunicar con la clase triángulo. Vamos a ponerle T. ¿Sí? Para poderme comunicar con la clase triángulo, necesito crear un objeto y poderme comunicar con esta clase. ¿Cómo creo un objeto? Triángulo, que es el nombre de mi clase, seguido del nombre del objeto que quieran ponerle. Le voy a poner obj triángulo para saber que es un objeto de tipo triángulo, igual a new triángulo. En este momento estoy haciendo el proceso de instanciar una clase. Cuando yo instancio una clase con la palabra new, estoy listo para poder hacer la interacción con mis métodos que están contenidos en la clase. ¿Qué tengo que pasarle? Yo estoy en el triángulo. Por lo tanto, yo tendría que decirle console.writeLine escribe la base. Y en la figura llamada base, base T, va a ser igual a parse, vamos a poner convert.toDouble, lo que tengo en el console.readline. ¿Sí? Y
algo similar, pero ahora lo voy a hacer con la altura. En este momento acabo de utilizar el que yo pueda pedir la base y el que yo pueda escribir mi altura. A mandarle llamar a la clase. Ya instancié, y ahora voy a mandarle llamar al objeto o a la propiedad, en este caso al método llamado calcular área. Recordar que el método calcular área recibe dos valores y me va a retornar un valor, y al ponerle return, yo le tengo que identificar o que capturar el valor que me va a regresar. Entonces, voy a declarar aquí una variable, dos variablitas, double, llamada área, y otra llamada perímetro. Entonces, yo necesito decirle área, que es mi variable, va a ser igual a lo que yo tengo. Mándale llamar al objeto triángulo, al método. Si se fijan, desde el momento en que yo pongo punto, me aparecen todos mis métodos que yo creé y todos mis métodos que tiene definido Visual Studio para poderme comunicar con la clase, o con los métodos de la clase área. Aquí voy a ponerle que voy a mandarle llamar a calcula área, y mi calcula área, hasta cuando yo le abro el paréntesis, me dice, oye, tu método necesita dos valores. Ah, pues le mando la base T y le mando la altura. Y en ese momento se va a la clase área, calcula, y lo que devuelve lo va a guardar en la variable área contenida en este método o en esta clase llamada principal. Voy a hacer lo mismo con perímetro. Y vuelvo, obj, triángulo, pero ahora le voy a mandar llamar a calcular perímetro y le voy a pasar solo la base T, porque incluso hasta el mismo me lo está pidiendo. ¿Qué tendría que hacer? Pues tengo que hacer exactamente lo mismo ahora con la clase cuadrado y con la clase círculo, mandarle llamar desde aquí. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es lo que está cambiando es la clase que yo le voy a mandar. Vuelvo a lo mismo y ahora, si es C, que es cuadrado, creo una clase para comunicarme con cuadrado. Cuadrado, obj cuadrado, igual a new cuadrado. Y ahora lo que voy a pedir es que escriba el radio. Escribe el radio. Y en la variable llamada radio va a ser igual a lo que tengo en convert.toDoble console.readline. Y ahora sí, va a quedar algo similar. Área va a ser igual a mandarle llamar a mi objeto llamada obj cuadrado punto al método calcula área, y necesita el lado, en este caso
estamos en el cuadrado. Vamos a ponerle aquí, lado. Y necesita solamente que yo le pase el lado. Y lo mismo hago con perímetro. Le mando llamar a obj cuadrado punto calcula perímetro. Igualmente, solamente necesito enviarle el lado. Aquí falta imprimir console.readline. Bueno, lo voy a poner acá, más rápido. Y exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con el círculo, algo parecido. Pero aquí le voy a poner que me mande llamar a círculo. Ahora sí le voy a pedir el radio. Y me voy a comunicar con mi método calcularia y le voy a pasar el radio. ¿Sí? En este momento estoy creando mis tres case, uno que se va por triángulo y nada más aquí pido los datos del triángulo, me comunico con la clase. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no voy a estar creando objetos, es decir, si ustedes crearan los objetos antes del switch, ustedes van a ocupar espacio en memoria porque le están diciendo a C# construye el objeto triángulo, el objeto cuadrado y el objeto círculo. Cuando lo meten dentro del if o dentro del switch, en este caso, hasta en el momento en que seleccione la figura, hasta ese momento está obteniendo la comunicación con la clase triángulo a través de un objeto. Al final, después del break, ya nada más le digo console.writeLine el área es concateno área.toString que sería esta que tengo aquí. Y esta que tengo aquí, console.writeLine. Ahora es perímetro. Punto toString. Ahora, si ustedes se fijaron, hace ratito me marcaba error en área. Me marcaba error en área porque te decía, oye, puede darse el caso que área nunca no tenga ningún valor porque es correcto. Puede ser que no entro aquí, puede ser que no entro aquí, o puede ser que no entro aquí y se va por esta opción. Entonces, el valor de área y perímetro, como los estoy mandando a imprimir y no le asigno un valor de entrada, pues entonces por eso lo único que hice fue igualar a 0. Si yo corro este programita, me va a permitir calcular el área o perímetro de la figura que yo haya seleccionado. Siguiendo con el ejercicio que teníamos nosotros estábamos trabajando con métodos que devolvían valores. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero ahora ir utilizando el método void, es decir, que mis métodos que ya tengo creados en cada una de las clases no van a retornar valor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora todo el proceso de pedir datos y de calcular el área y el perímetro lo voy a hacer del lado de cada clase. Entonces voy a cambiar mi método void, ¿sí? Me marca error. Claro que me marca error por la simple y sencilla razón de
que como es un método que no retorna valor, pues esto se está contraponiendo. Entonces, ya que tengo esto, me voy a ir de nuevo al programa. Estoy en mi clase círculo. Me voy a ir al apartado que tengo de mi clase círculo. Y desde aquí, si se fijan, pues ya me está marcando un error porque mis métodos retornan valor según el ejercicio anterior, pero ahorita con los ajustes va a cambiar. Entonces, voy a hacer la operación de calcular área, ¿sí? Y voy a hacer unos ajustes. Lo que voy a hacer ahora es que voy a incluir aquí un método public pedir datos, ¿sí? Estos métodos o este método public lo que va a hacer es pedirle al usuario el radio y pedirle al usuario lo va a capturar. ¿Qué me falta o qué me marca error? Bueno, me marca error porque yo debo de tener una variable pública tipo double llamada radio igual a 0. ¿Sí? Esto lo que hace es, desde la clase programa, ahora en lugar de trabajar con todo esto, lo que yo voy a hacer es simplemente, si escoge círculo, le va a mandar llamar al método, en este caso, pedir datos. Creo mi objeto y le digo obj-círculo, punto, y voy a mandarle a pedir datos. No le paso parámetros, no le paso absolutamente nada porque dentro de la clase círculo, al momento de pedir datos, él va a imprimir aquí, escribe el radio y console.writeLine para obtenerlo. Lo único que va a hacer ahora es, le va a mandar llamar a calcular área dentro de la misma clase y dentro de área lo único que va a hacer es console.writeLine. Realizo mi operación matemática. Mi operación matemática la convierto en string. Y punto y coma. Otra opción que ustedes pueden utilizar para no rebrujarse puede ser entonces que yo declare aquí una variable llamada área, hago mi operación matemática y solo mando a imprimir el área es concateno área.toString. Y lo mismo ahora voy a hacer, pero con perímetro. Double perímetro va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y nuevamente console.writeLine. El perímetro es concateno y ahora imprimo el perímetro convertido a string. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Bueno, que nuevamente que del lado del programa principal, si selecciona círculo, lo único que está haciendo es creo mi objeto para comunicarme con la clase, mando llamar al método llamado pedir datos y él es el que se encarga de realizar todo esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo puedo estar haciendo combinación, es decir, la clase triángulo sigue estando retornando valores, es decir, le mando llamar o creo mi objeto, pido los datos
y mando llamar al método calcular área y calcular perímetro, los cuales devuelven valores y los obtengo aquí. ¿Qué pasa si se va por cuadrado? Vamos a hacer ahora la diferencia, es que vamos a mandarle llamar a los dos métodos, es decir, dentro de cuadrado vamos a pedir que nos ponga el lado, ¿no? Vamos a hacer aquí cuadrado, el método calcular área va a ser console.writeLine, igual voy a decir que no retorne valor. Voy a declarar una variable llamada área, la cual va a contener la operación matemática de lado por lado, y aquí mismo voy a obtener el console.writeLine, ¿sí? El área es 2 puntos, concateno, área.toString. Ahora, aquí no estoy utilizando la parte de pedir datos, a diferencia del otro ejercicio. Solamente es igual, es un método que no retorna valor. Pido el lado, calculo el área e imprimo el área. Regreso. Y ahora lo que le estoy indicando es, voy a mandarle llamar al método obj_cuadrado y este método no va a recibir ningún valor. ¿Sí? Este método ya no recibe valores porque los valores los está calculando aquí. Marca error porque me está indicando que no existe el tipo de dato lado, entonces lo que voy a hacer es declarar un campo, una variable llamado lado igual a 0 para que lo pueda utilizar. Ahora voy a hacer lo mismo. Le voy a mandar llamar al método calcular perímetro, pero la operación de pedir los datos lo voy a hacer nuevamente de este lado. Escribe el lado y ahora va a ser double perímetro igual a, hago mi operación matemática y nuevamente imprimo el perímetro es punto y coma. ¿Sí? Y mi método void. Ahora la diferencia es que el círculo yo creo un método. Este método se encarga de mandarle llamar a calcular área y a calcular perímetro y desde mi programa principal solo mando llamar al método pedir datos. La clase triángulo se quedó con el método, con los dos métodos que retornan valores, el cuales consisten en creo mi objeto, pido los datos y mando llamar a los dos métodos que retornan valor. Diferencia de mi cuadrado, mi clase cuadrado, yo en cada uno de los métodos me encargué de pedir los datos, por lo que entonces yo tengo que pedir o mandar llamar una vez a la clase área y otra vez, perdón, al método calcular área y otra al método perímetro. Esta parte de imprimir, pues ya la voy a dejar única y exclusivamente del lado del triángulo porque en las otras clases y los otros métodos de otras clases se encarga de hacer eso. Y es la diferencia. Ahora no pasa nada si ustedes mezclan diferentes diseños de diseño de clases o de manejo de clases. Obviamente ese es un ejemplo para que puedan ver diversidades de cómo manejar diferentes estilos de comunicación con métodos, con pase de parámetros o que no retorna valores y poder tener diferentes visiones de cómo estar implementando el estilo de orientado a objetos.